Los curas escondían a los pequeños en las iglesias, pero parecía nada detener a las brujas. Una historia adaptada por Casamitos. Visita su canal, tiene contenido muy bueno. Hay historias que pueden helarnos la sangre, muchas de ellas basadas en ficción. Sin embargo, hay otras que están basadas en hechos reales. Y estas, amigos míos, es de las más terroríficas de todas. Un ejemplo muy claro es la historia que les voy a presentar el día de hoy. Incluso aún existe un testigo con vida de estos macabros sucesos que ocurrieron hace ya más de 40 años, siendo este el relato contado por muchísimas personas del pueblo, centrándonos en Teófano, un curioso personaje que enriquece el folclore del pueblo. Don Teófano tiene una pequeña peculiaridad: siempre ha detestado que acorten su nombre, así que si algún día van a ese pueblo y te lo encuentras, jamás lo llames Don Teo, que seguramente lo tomará mal y no querrá contarte sus anécdotas. Afortunadamente, fui advertido antes de visitarlo, para conocer a más detalle aquel encuentro misterioso que tuvo con los seres sobrenaturales en su juventud y que lo dejarían completamente marcado de por vida. A pesar de su tosco semblante, me recibió muy bien en su humilde casa. Toda su vida habría sido un hombre trabajador, de aquellos que no le tienen miedo al campo, aquellos que solían enfrentar al peligro únicamente sosteniendo un machete. Obviamente, Don Teófano, por su avanzada edad, ya no puede trabajar en el campo como solía hacerlo en su juventud, y su único sustento son las monedas que recibe para contar sus historias y también por el apoyo de sus hijos. Intrigado por conocer sus historias, me presenté ante él y comenzó el relato de la siguiente forma. Con una voz áspera y un tanto pausada: quizás no lo sepas, pero alrededor de este pueblo hay muchas barrancas. Recuerdo, cuando era niño no había luz eléctrica como hoy en día. Siempre teníamos que alumbrarnos por medio de velas y fogatas, sin contar prácticamente ninguna comodidad de la que nos hemos acostumbrado hoy en día. Tampoco existían los conocimientos que contamos hoy. La medicina tradicional jugaba un aspecto muy importante en nuestras tradiciones, y eran las curanderas quienes podían curarnos de cualquier enfermedad. Enfermedades que incluso los doctores de hoy en día se niegan a reconocer como válidas. Sin embargo, estas sabias mujeres sabían utilizar cualquier cosa para curar cualquier dolencia. También solíamos ser presas de seres sobrenaturales. Quizás hayas escuchado del guaciote, demonios y otras criaturas místicas, cuestión que afortunadamente el día de hoy ya no es tan común. También solíamos ser presas de otro tipo de calamidades, causados principalmente por aquellas personas que podrían haber vendido su alma al diablo. Así es, estoy hablando de las brujas, quienes se podría decir tenían un apetito voraz y eran capaces de cometer los más horribles actos contra los más desprotegidos. Las madres del pueblo siempre tenían un gran temor de que alguna bruja pudiera lastimar e incluso quitarle la vida a sus pequeños bebés. Quizás te parezca algo tonto o alguna superstición que llegaban a tener esas personas, pero créeme, el miedo era completamente real. Los bebés efectivamente perdían la vida de las formas más horribles que incluso no me animo a contar. A pesar de ser yo únicamente un niño, lo recuerdo muy bien.
Era una noche fría de octubre. Los caminos eran alumbrados únicamente por la tenue luz de la luna. Parecía una risa burlona pegada en el cielo. Era ya cerca de la 1 de la mañana, cuando un acto atroz dio lugar en lo que sería la habitación del pequeño bebé. Cometieron actos horribles en su contra hasta arrebatar por completo su vida. En ese momento, los padres del pequeño no tenían idea de lo que habría pasado. No fue sino hasta cerca de las 2:30 de la mañana, cuando estaban esperando el llanto para poder darle de comer, puesto que ya era costumbre que se despertara a esa hora para esperar ser alimentado. Sin embargo, un silencio sepulcral inundaba aquella humilde casa. La esposa, extrañada de que su hijo no llorara y teniendo un miedo indescriptible muy dentro en su corazón, despertó a su marido, haciéndole notar que ya era la hora de alimentar al bebé, y éste no habría llorado como era de costumbre. Sabiendo de la existencia de las brujas, decidieron no hablar al respecto. Se miraron fijamente y fueron a la habitación del pequeño para vigilar si algo estaba mal. Abrieron con miedo la puerta y vieron lo que los dejaría marcados de por vida. Encontraron a su pequeño sin vida. El pánico, el dolor y la rabia se apoderaron de aquellos dos. Simplemente no podían creer lo que estaban viendo. El pequeño cuerpecito acostado y frío en la pequeña cama, pero además con algo mucho más aterrador. Aquel pequeño ser estaba cubierto de moretones, como si algo o alguien lo hubiera atacado sin piedad. Como un instinto natural, la madre puso sus manos sobre su cara. Su mirada se encontraba perdida y su cuerpo empezaba a perder el equilibrio. Como es natural en estos casos, empezó a gritar desesperadamente pidiendo ayuda. Unos gritos escalofriantes sin duda alguna. Unos gritos de increíble e incesante dolor e impotencia mezclados con rabia. Vecinos del lugar escucharon aquellos gritos de pánico y decidieron acercarse a la casa para ver qué estaba ocurriendo. Algunos con antorchas y otros con machete, y quizás alguno con alguna pistola. Sin duda alguna, era una comunidad muy unida y tampoco era la primera vez que un bebé era víctima de esos terribles y crueles e inhumanos actos. Las sabias mujeres del lugar inmediatamente identificaron esas marcas. Sin duda alguna, fueron obras de una bruja. Un par de mujeres se acercaron con las ancianas y con la madre y mencionaron haber visto una bruja rondando en noches anteriores, aún con el alma llena de dolor y sabiendo que fue una bruja quien le arrebató la vida de su hijo. Aquella mujer no paraba de gritar: ¡malditas brujas! Espero de corazón que ardan en el infierno, que su alma nunca encuentre paz si es que la tiene, que el tormento por sus actos nunca termine, que las encierren en la parte más oscura y profunda del infierno. Después de ser testigos de que había una bruja en el lugar, todos los habitantes del pueblo se pusieron en alerta. Utilizaron todas las técnicas que conocían para ahuyentar a las brujas. Unas tijeras en forma de cruz debajo de la almohada, hilos rojos a todos los bebés, diversos amuletos en todos los niños, y por supuesto, no podía faltar al menos un crucifijo en cada casa. Todo con el objetivo de que las malditas brujas se sintieran amenazadas y de esta forma no entraran en las casas de estas personas.
En este momento de la historia, don Teófano hizo una pausa, suspiró y le dio un traguito a su mezcal. Volteó a verme con aquella mirada fuerte y vidriosa y me preguntó si realmente le creía o yo estaba tomando esta historia como una más de aquellos viejitos locos. A decir verdad, yo tenía mis dudas de la velocidad de la historia, pero obviamente no se lo iba a decir. Yo en realidad quería escucharlo, y fuera cierta o no esta historia, sin duda alguna era algo interesante y digno de documentar. Simplemente volteé a verlo y le dije: su historia sin duda alguna, don Teófano, es una de las más impactantes que he escuchado en toda mi vida. No tengo ningún motivo para dudar de su palabra. Hizo una mueca que podría interpretarse como una sonrisa sarcástica. Dio otro sorbo a su mezcal y siguió contando su historia. Fue lamentable lo que hicieron a ese niño. Sí lo fue. Una gran tragedia y una gran pérdida para los padres. Un inmenso dolor para todo el pueblo. Este acto robó la tranquilidad de todas aquellas buenas personas, teniendo que estar despiertos incluso toda la noche para intentar proteger y defender a sus hijos de cualquier bruja que pudiera acercarse. Gracias a Dios no hubieron más fallecimientos en ese pueblo, pero lamentablemente otros pueblos también fueron víctimas de estas malditas brujas. Cada tercer día, sin excepción, un pequeño perdía la vida en los diferentes pueblos a la redonda. Ya este daño estaba esparcido por todos los pueblos. Simplemente ya no sabíamos qué hacer y todo mundo estaba aterrorizado con lo que podría pasar a sus pequeños. Sabían que no estaban seguros. ¿Y qué decir de irse a otro pueblo donde tuvieran familiares que pudieran recibirlos? Porque tampoco era una opción, pues sabían que aquellos pueblos también estaban amenazados. Los sacerdotes de las diferentes iglesias de los pueblos estaban también bastante desconcertados. Sabían que tenían un ser sobrenatural enfrente de ellos, y a pesar de encomendarse a Dios, hubiera parecido que no los escuchaba, que todos sus rezos y peticiones habrían caído en el olvido o simplemente ignorados cruelmente. Tenían que buscar una manera de intentar proteger a los niños. Quizás más de alguno se le ocurrió resguardarlos dentro de una capilla, esperando la protección divina. Sin embargo, y lamentablemente, hay testimonios de que uno de esos pequeños fue privado de su vida dentro de esos lugares que deberían de ser templos sagrados, de una manera ruin y cobarde, realizado obviamente por estas brujas. Escucharon los pobladores que un evento similar habría sucedido varios años antes en algunos pueblos lejanos. Fueron en caravana a visitarlos para obtener respuestas de cómo detener esta serie de tragedias. Finalmente, llegaron a ese poblado. Fueron bien recibidos, con ese calor y esa atención con la que te recibiría una familia. Les permitieron asearse y les dieron de comer. También les platicaron sus propias historias y sus propias desgracias, teniendo como personajes principal a estas brujas. Con gusto decidieron compartir el conocimiento sobre cómo detenerlas y compartieron lo necesario para realizar el ritual. Con este conocimiento regresaron finalmente a su pueblo. El plan ya habría iniciado y las brujas finalmente podrían ser detenidas para que jamás pudieran volver a realizar tan horribles actos. Una familia del pueblo festejaba la primera comunión de un pequeño.
Aquí es donde yo aparezco. En esta historia, era yo mismo aquel pequeño el cual festejaban. Recuerdo muy bien esa fiesta. Habrían sacrificado un cerdo y habrían hecho mole para compartirlo con todos los invitados. Vinieron gente de los pueblos alrededor. Yo obviamente no sabía nada, ni estaba consciente en esa edad del gran peligro que yo tenía existiendo esas brujas, rondando y pudiendo ser una víctima de ellas. El acto sacramental se llevó sin contratiempos. Mi familia, conocidos y amigos fuimos directamente a donde sería el festejo. Hubo música y mucha comida, bebida para los mayores y los niños que aún estábamos ahí jugando sin preocupaciones. Todo transcurrió de forma normal hasta la noche, cuando llegaron 3 ancianas a la fiesta. Les ofrecieron de cenar y las sentaron en una mesa. Les sirvieron el alimento y justo unos momentos antes de haber iniciado e ingerido, una de estas mujeres se empezó a ahogar con un pedazo de hueso. Al mismo tiempo empezaba a vomitar sangre y su rostro cambiaba. Se empezaba a llenar de arrugas, sus ojos se desorbitaban mientras hacían ruidos espeluznantes. Su cuerpo se retorcía mientras se transformaba. Todas las partes de su cuerpo sin excepción se empezaron a encoger. Sus brazos, sus piernas, sus manos, incluso cabello. Era increíble lo que estaba sucediendo. Sin duda alguna, era una de las brujas que habrían aterrorizado a los pueblos. Pero ¿qué pasó en realidad? Mi madre, mis tías y mi abuelita, al tener sospechas de que estas mujeres eran las brujas, añadieron semillas de mostaza en la comida que les sirvieron, tal y como se lo mencionaron a mi tío cuando fue de visita al otro pueblo. Si estas señoras hubieran sido mujeres normales, obviamente nada les hubiera pasado. Por eso fue que se atrevieron a utilizarlas. Otra de las brujas también sufrió el efecto de aquellas semillas. Posiblemente haya sido una bruja más poderosa o simplemente quizá comió menos semillas de mostaza. Pero no la mató al instante como a la otra bruja. Tuvo tiempo suficiente de correr e intentar esconderse en una barranca cercana de las muchas que hay por acá. Pero todo el pueblo ya estaba prevenido de que algo así podría ocurrir. Casi todos los hombres que estaban en la fiesta salieron en busca para darle fin, pero no fue necesario. Los efectos de la semilla de mostaza estaban ya haciendo efecto en una de aquellas barrancas, pero la escena era aterradora. Se estaba revolcando en la ropa de varios bebés que habrían desaparecido también, como una especie de burla al realizar su despedida, como una retorcida forma de cantar victoria ante los dolidos padres de aquellas inocentes criaturas. La rabia se apoderó de aquellos hombres y quemaron los restos de la bruja. En este momento de la historia, don Teófano se quedó en silencio y volteó al piso y suspiró. No sabía si ya había terminado la historia, o por el contrario, todavía habría más cosas por contar. Yo también me quedé callado sin saber preguntarle si habría concluido su historia o quizás habría algo más que contar. Me atreví a decirle: don Teófano, todo está bien. Asintió con la cabeza lentamente, volteó a verme nuevamente y me dijo: ¿recuerdas que había mencionado a 3 diferentes mujeres haber ido a aquella fiesta? Únicamente te he contado hasta este momento qué pasó con 2 de ellas. Él empezó a desabrocharse su camisa. Yo no sabía qué estaba pasando exactamente. Sin embargo, no pregunté, puesto que esto seguramente sería también parte de la historia. Y no estaba equivocado. Al estar sin camisa, me dio la espalda
y fui testigo de algo sorprendente. En un costado tenía una cicatriz circular y me dijo: yo seguramente hubiera perdido la vida aquel día. La tercer bruja, al saber cómo el festejado de esa fiesta era yo, fue directamente contra mí y alcanzó a morderme, como una forma de venganza de lo que había pasado con las otras dos brujas. Obviamente quería terminar con mi vida. Simplemente corrí con suerte. Yo ya no era un bebé y esa maldita ya había sido envenenada. Inmediatamente tras el ataque, las mujeres y los hombres que estaban en mi fiesta no dudaron ni un momento en arriesgar su vida para salvar la mía. Por eso, este pueblo y esta gente, mi gente, les tengo un gran amor y cariño. En lo que a mí me respecta, daría mi vida por cualquiera de ellos en cualquier momento. Y desde aquel día juré ante Dios que haría todo lo que estuviera en mis manos para evitar que esas malditas brujas pudieran dañar a cualquier otro niño del pueblo. Y es por eso que te estoy compartiendo a ti y a quien me lo pregunte la forma de acabar con esas malditas, únicamente utilizando semillas de mostaza. Muchas gracias a Casamitos por darnos esta historia increíble. Visita su canal, tiene muy buen material. Y muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.